Bienvenidos, pues Dios les bendiga a todos. Como saben, estamos en nuestro segundo paso de estudios en este grupo pequeño. Y en este caso estamos tocando acerca de cómo vivir el Evangelio. Para eso estamos tomando la carta de Efesios y estudiándola versículo a versículo. Como ya hemos dicho, esta carta de Efesios es muy amada por hermanos a través de la historia de la iglesia. Un ejemplo, John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, un texto muy necesario de leer nosotros como creyentes. Bueno, él se inspiró en Efesios. Juan Calvino, él amaba la carta de Efesios. John Knox, él también quería leer continuamente los sermones que había escrito Juan Calvino respecto a Efesios. Así que esta carta es sumamente especial, muy, muy querida, muy importante. Y lo vamos a ir viendo parte por parte. Efesios es como si fuera una pastilla vitamínica súper contenida, súper comprimida. Nos enseña cómo debemos de vivir, pero también nos enseña doctrinas esenciales que el creyente debe de tener. Y después, obviamente, cómo vivir esas doctrinas, cómo vivir a la luz de esa teología. Si podemos percibir una y otra vez en la carta de Efesios, nos muestra teología que nos quiere llevar a una doxología. A medida que estudiamos la palabra de Dios, lo que quiere la intención de Efesios y de todas las demás cartas es de que lo que estudiamos, la teología que estudiamos, nos lleve a adorar a Dios, nos lleve a exaltar a Dios, nos lleve a bendecir su nombre. Y cuando hablo de adorar a Dios me refiero a toda la extensión de la palabra. No solamente adoramos cuando cantamos o cuando decimos Dios glorioso, cuando pronunciamos palabras de exaltación a Dios, sino que toda nuestra vida es adoración. Así que la teología quiere llevarnos a una doxología. Tres elementos son importantes en el estudio de la palabra de Dios. Lo que quiere lograr la palabra de Dios en todas sus páginas y en Efesios es una ortodoxia. ¿Qué es una ortodoxia? Es un correcto entendimiento doctrinal, una correcta doctrina. Ortodoxia. Esta ortodoxia debe de producir una ortopatía. ¿Qué significa ortopatía? Un correcto sentimiento. Una vez que entiendo la doctrina, esto producirá en mi corazón emociones fuertes, pasión, alegría, tristeza por el pecado, tristeza por el destino eterno. Entonces, los sentimientos deben ir comunicados por una correcta doctrina. Y a la vez, tanto esta ortodoxia como esta ortopatía nos deben de conducir a una ortopraxis, que es la correcta práctica. Si se dan cuenta, hermanos, esta es la misma forma en que hemos visto en los demás estudios. Dios quiere primero iluminar, quitar las tinieblas de nuestra mente con su correcta teología, con su correcta doctrina. Y esta correcta doctrina debe de bajar a nuestro corazón y por lo tanto nuestra mente y nuestro corazón, al ser impactados, iluminados y apasionados por la escritura, por lo tanto, nos conducirá a que de manera voluntaria hagamos lo que tenemos que hacer. En esta carta nos dice continuamente lo que ya somos en Cristo Jesús. Y entonces nos dice cómo debe ser nuestro andar en Cristo. La falsa religión, hermanos, nos dice que primeramente debemos hacer cosas, una oración, la lectura de la Biblia, tantas repeticiones, lo que tú quieras poner, tantas actividades religiosas o morales o civiles o de justicia social. Si tú haces todas estas cosas, entonces tú lograrás hacer hijo de Dios. Pero el cristianismo no, el cristianismo te dice primeramente, tú necesitas ser hijo de Dios para poder mostrarte como hijo de Dios. Así que Efesios, hermanos, es tanto el combustible como el motor de nuestra vida. El combustible que energiza nuestra vida y que desciende en nuestro corazón, y ese es lo que hace que ese mecanismo funcione como debe de funcionar. En cierta forma, Efesios
nos va a llevar a las áreas espirituales, a los cielos. Más adelante vamos a ver en Efesios que dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, estamos bendecidos con Dios ahí. Y entonces Efesios trata de mostrarnos lo glorioso y lo maravilloso de nuestra posición en Cristo Jesús, para después hacernos descender al mundo, a la tierra, en este caso, en ese momento con los Efesios, y entonces poder vivir a la luz de esa revelación de lo que ya somos en Cristo Jesús. Dicho todo esto, vamos a empezar a estudiar versículo a versículo. Hoy nos toca ver 2 versículos del primer capítulo, lo que normalmente se conoce como la salutación. Vamos a leerlo, Efesios 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si alguien te llegara a preguntar qué género literario es Efesios, podríamos decir que es epistolar, es en forma de una carta. Tiene la estructura de una carta. Así que nosotros debemos de identificar en cierta forma esta estructura para poder estudiarla mejor. En aquellos tiempos del Imperio Romano, normalmente esta es la estructura de una carta. Había una salutación, después venía el cuerpo del mensaje y al final podría incluirse una despedida o saludos finales. Dentro de su primera parte, la salutación, se puede encontrar lo que es el remitente, los receptores y un saludo particular. Esta misma estructura la encontramos en lo que acabamos de leer. Esta es la salutación, así que identifiquemos el remitente. El remitente se encuentra diciendo en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ese es nuestro remitente. Los receptores, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y en el versículo 2 viene lo que es el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que hermanos, amigos, en este momento vamos a estudiar estas 3 partes. El remitente, los receptores y el saludo. En esta ocasión no solamente nos enfocaremos al remitente y a los receptores. Vamos a estudiarlos. El remitente. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta carta inicia diciendo, ¿quién es el autor? El autor nos dice que es Pablo. También nos dice que Pablo ocupa un oficio, apóstol. Y también nos dice que este oficio, su dueño es Jesucristo. Pero Pablo llegó a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vamos a ver estas 3 partes. El autor, el oficio, el dueño del oficio y por qué llegó a ser apóstol. Antes de continuar, debo recordarles que al mismo tiempo de que Pablo escribió esta carta, Pablo lo escribió por inspiración de Dios. Dice la escritura en 2 de Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que vemos que ya sea que se escriba o que se hable, tanto una de las dos cosas, fue Dios quien estaba detrás de todo esto. Fue Dios quien inspiró. Fue Dios quien usó los momentos de su providencia para poder provocar en el autor, en este caso Pablo, lo que él quería transmitir a su pueblo. Así que, por un lado, Pablo escribe, pero al mismo tiempo Dios está escribiendo la carta a los Efesios. Dios está escribiendo su Biblia, su palabra está siendo revelada. Todo lo que Pablo dirá es todo lo que Dios quiso decir. Todo lo que Pablo dirá escribiendo es la misma palabra de Dios, es la misma voz de Dios. La Biblia fue escrita 100% por el hombre y la Biblia fue escrita 100% por Dios. Muy bien. Vamos a empezar entonces que Pablo es el autor de esta carta, pero antes de empezar con eso, quiero que recordemos quién era Pablo antes de ser apóstol. ¿Quién fue Pablo antes de ser apóstol? Hechos capítulo 8, versículo 3, nos dice que Pablo
asolaba la iglesia, que sacaba a las personas de sus casas, los arrastraba, a esos cristianos, a esos que se identificaban como seguidores de Jesús. Pablo iba de casa en casa sacando a los discípulos. De hecho, en Hechos capítulo 7 se nos muestra a Esteban siendo apedreado y Pablo consintiendo con su muerte. Gálatas 1, del 13 al 14, nos muestra también de la misma forma como Pablo era muy celoso de la tradición del judaísmo, de tal manera que él asolaba las iglesias y las perseguía. Y en Filipenses 3, del 5 al 6, nos muestra que Pablo era hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, de entre los judíos, de entre los fariseos, él aventajaba a sus contemporáneos. Así que Pablo era una persona admirable por sus compatriotas. Era lo mejor de lo mejor. No solo era fariseo, sino que era de los mejores fariseos. Tenía un celo impresionante por las tradiciones. Por eso es que Pablo dice que él aventajaba en celo a sus contemporáneos. También tenía un cuidado por obedecer la ley de Dios. Era respetado, tenía una buena reputación. Para aquel tiempo, en los tiempos del Imperio Romano, el tener una buena reputación era... Tu carta de presentación era lo mejor que tú podías tener. Todos querían tener una buena reputación. Pablo lo tenía. Pablo tenía una posición social, una posición económica, una posición religiosa. Era de los de la élite. Y aunado a eso, Pablo perseguía a la iglesia por su celo, por su pasión. Hermanos, nosotros no podemos llamarnos cristianos sin ser apasionados. Sería incongruente, pero Pablo era congruente con lo que él decía creer. Y él perseguía a la iglesia, perseguía a ese Jesús, asolaba a todos aquellos que se identificaban bajo el nombre de Jesús, los sacaba de sus casas. Así que tú podrías ver la escena de una familia reunida y Pablo entraba y sacaba al padre o a la madre y los hijos siendo separados de sus padres, siendo llevados a la cárcel o incluso a sus propias muertes. Este es Pablo, y todo lo hacía, según él, en el nombre de Dios. Pero, hermanos, toda esta pasión, toda esta sinceridad religiosa, toda esta moralidad que existía en Pablo, toda esta rectitud, toda esta reputación, todo lo que consiguió Pablo, para Dios nada servía. Pablo era un simple cadáver sin vida. Estaba muerto en delitos y pecados. Era enemigo de Dios y merecedor de toda la ira de Dios en el día final. Hermanos, Pablo era una mezcla de sinceridad y honestidad religiosa, rectitud moral, pasión en sus convicciones. Él en muchos sentidos era mucho mejor que varios de los hombres en aquella época y que nosotros, que en nuestra época. Pero esto, repito, no era nada para Dios. No valía nada. Así que Pablo, en nuestro texto que estamos leyendo, en este remitente, dice Pablo apóstol. Pablo ahora dice que él es apóstol de Jesucristo. Un cambio radical, un cambio impresionante. De ser perseguidor y celoso, ahora es apóstol de Jesucristo. Antes de avanzar, vamos a ver qué significa apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos. Viene de la palabra lejos y de la palabra enviar. Así que literalmente es un enviado y por extensión un mensajero, un embajador. Eso significa apóstol, un enviado, un mensajero, un embajador. En el griego clásico, hermanos, apóstolos se aplicaba frecuentemente a un barco despachado en una expedición mercantil o naval. Es decir, ese barco que era comisionado, era enviado, tenía una misión de llevar productos o mercancía de un punto a otro punto. A ese barco se le llamaba apóstolos. Entonces, esta misma idea de representante, de embajador, de ser enviado, es la misma que usó Jesucristo para referirse a los que él iba a comisionar, a darles una misión, a que fueran sus embajadores y representantes. Así que la idea de apóstolos tiene la connotación de misión y representación. Es decir, alguien enviado con un mensaje con misión especial. Como un embajador, como un representante de otro.
Vamos a ver en la Biblia el sentido técnico de esta palabra. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Qué es lo que hacían en la Escritura? Obviamente los primeros apóstoles nombrados fueron por Jesucristo, en el sentido técnico. Punto 1. Los apóstoles son testigos autorizados del Señor Jesucristo. Estos eran apóstoles, son personas que fueron testigos presenciales de su resurrección o que Jesucristo resucitado les transmitió, les testificó de él mismo, como en este caso a Pablo. Ellos establecieron iglesias, Romanos 15, 17 al 20. Ellos nombraron ancianos, Hechos 14, 24. Ellos refutaron errores, Gálatas 1, 6 al 9. Hermanos, estas son las actividades que hacían los apóstoles. Una de ellas importante era refutar errores, obviamente porque ellos habían recibido el mensaje verdadero del Dios, de Cristo Jesús, habían sido comisionados por Dios para anunciar todo lo que Él había dicho. De hecho, el mismo Jesús dijo que Él les recordaría todas las cosas que Él había dicho. Así que ellos tenían que refutar, tenían que decir, esto no es las palabras de Jesús. Porque ellos eran testigos, representantes, embajadores de Jesús de manera directa. También ellos defendieron la verdad del Evangelio, Filipenses 1, 7 al 17. Algunos de estos apóstoles realizaron milagros. Y todos ellos debían de predicar el Evangelio. Esta era la misión, esta era la función de estos embajadores, todo lo que acabamos de decir. Y cada una de estas cosas es lo que hicieron los apóstoles. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Hay apóstoles hoy en día? Bajo todo lo que hemos visto, un apóstol es aquel que ponía el fundamento, es la Escritura, que el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas, y que ellos tenían la piedra angular que es Cristo Jesús. Ellos eran los representantes de Dios para transmitir el mensaje de Dios de primera mano a todos los demás. Así que en el sentido técnico de la palabra, en el sentido como un oficio de la palabra, no hay apóstoles hoy en día. No hay nadie que haya sido testigo presencial de la resurrección con el motivo de dar un mensaje de parte de Dios. Porque todo el mensaje que Dios quiso revelar, quiso transmitir, ya fue hecho a través de la Escritura. Ya teníamos en la Escritura todo lo que Dios quiso decir, todo el mensaje de Dios, todo el testimonio de Cristo Jesús por medio de sus apóstoles. Ya fue puesto el fundamento, ya fue establecido. Y ahora nosotros tenemos que avanzar sobre el fundamento de los apóstoles. Así que ya no hay apóstoles, ya no hay ninguna clase de apóstoles. En nuestra actualidad hay diversas iglesias que se nombran apóstoles, que nombran apóstoles. Eso ya no es necesario, eso ya no es de utilidad. Ya nadie puede llamarse apóstol, porque nadie va a traer un mensaje que sea de parte de Dios, porque ya todo lo tenemos en la Escritura, absolutamente todo. La Escritura lo dice así, toda la Escritura es útil. Todo lo que está escrito es útil. Todo lo que esté fuera de la Escritura, que no esté referenciado en la Escritura, es inútil. Así que no hay apóstoles. Pero en otro sentido, hermanos, todos los cristianos somos apóstoles de Jesús. Porque todos nosotros somos llamados a ser embajadores de Cristo. Se nos da una misión de proclamar el Evangelio, de hacer discípulos, de mostrar al Dios de la Biblia. Pero a diferencia de los primeros apóstoles, nosotros lo que hacemos es dirigirnos a la Escritura, indagar en ella, escudriñarla y entonces proclamarla. Ya no tenemos nuevas revelaciones, ya todo fue revelado. Pero todos somos misioneros, todos tenemos esta misión, somos embajadores de Dios. Así que en ese sentido todos los cristianos somos apóstoles. Para resumir, en el sentido técnico de la palabra, como un oficio, ya no hay apóstoles. Pero en el sentido de la función de apostolado, todos somos apóstoles. Como nota, vamos a ver esto más adelante a profundidad cuando lleguemos a Efesios capítulo 4. Pero ahora regresemos a nuestro tema.
Pablo es apóstol, pero ahora de Jesucristo. Ahora Pablo nos dice que su dueño, su Señor, su Redentor, su Rey es Cristo Jesús y lo ha puesto como apóstol. Con esto Pablo nos dice que el mensaje que transmite es de Cristo. Jesús le entregó no solo a él, sino a todos los demás apóstoles la misión de publicar en todo el mundo el arrepentimiento, la salvación y perdón de pecados por medio de Jesús. Anunciar la vida, muerte, resurrección, ascensión y regreso de Cristo en todas las naciones. Así que Jesús les comisionó todo esto. Es su mensaje que quería transmitir al pueblo, así que mandó a los apóstoles. Los apóstoles no tenían que decir nada más, no tenían que decir sus pensamientos, sus ideas, sino solamente transmitir lo que Jesús les dijo que transmitieran. Este es Pablo. ¿Sabe cuál es el mensaje? ¿Sabe a quién representa? Pero, ¿por qué llegó a tener esta misión? ¿Por qué es apóstol? Nuestro texto dice que por la voluntad de Dios. Pablo no tiene ningún reparo en decir, no fue mi deseo natural, no fue mi intención, no fue algo que nació de mi voluntad primariamente, sino que fue la voluntad de Dios. Tampoco Pablo llegó a ser apóstol por usurpación, ni siquiera por nominación de otros hombres. Pablo dice que solo fue por la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo enfatiza eso una y otra vez, por la voluntad de Dios. Al menos en este capítulo de Efesios, Pablo va a usar esta misma expresión, por la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 1, en el versículo 2 que estamos viendo, en el versículo 5, en el versículo 9, en el versículo 11, tiene esta misma idea, que lo que Dios hace, lo hace por su voluntad. Dios hace todas las cosas, todo lo que tú ves, todo lo que nosotros tenemos actualmente, todo lo que no tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, forma parte. Todo Dios lo hace por la voluntad de Él. El motivo de Dios es Él mismo. El fin de Dios es para sí mismo. Todo está centrado en Dios. Es para su gloria, es para su alabanza, es para su deleite. El que Dios haya inspirado la Biblia, su palabra, es por su voluntad, para su alabanza. Todo lo hace así. Así que, hermanos, es muy bueno, es sano, es correcto que todo el tiempo estemos recordándonos a nosotros mismos de que nosotros no somos el centro de atención de Dios. Nosotros no somos la fuente de su amor. Es decir, Dios no vio algo en nosotros de tal manera que Él dijo, necesito amarlos. No, Dios no hizo eso. Nosotros no somos nada especial. De hecho, hermano, hermana, si miras a tu persona y todos los pecados y faltas que has cometido contra Dios, podrías decir, ¿por qué Dios amaría a alguien como yo? ¿Por qué Dios, siendo santo, 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 perdonaría mis terribles y constantes maldades que he hecho en su contra? ¿Por qué Dios haría algo a mi favor? Hermanos, arrepiéntete de la idea de pensar de que Dios te debe algo. Arrepiéntete de la idea de pensar que Dios gira alrededor de ti. No es así. Es para su alabanza, es para su gloria, es por su voluntad y no por algo bueno que hayamos hecho nosotros o que haya en nosotros. Y esto es maravilloso y es esperanzador. ¿Por qué es maravilloso y esperanzador? Porque para Pablo era evidente que él no amaba a Cristo Jesús, que no buscaba a Cristo Jesús para adorarlo, sino para matarlo si lo llegase a encontrar, no solamente a él, sino a todos los que estuvieran con él. Pablo, antes de ser apóstol de Jesucristo, era apóstol de Satanás. Pablo, antes de escribir una carta a los de Éfeso, llevaba cartas para matar y encerrar a los cristianos. La voluntad de Pablo era vivir para él. La voluntad y deleite de Pablo era vivir a su manera. Pero la voluntad de Dios fue para Pablo más fuerte, tan deslumbrante que lo dejó ciego, tan hermosa que lo dejó todo, tan urgente que puso su misma vida para vivir para Cristo y su iglesia. Pablo dirá en Romanos capítulo 12
que ahora presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hermanos, el que la voluntad de Dios, el que Dios haga las cosas por su voluntad, es maravilloso y esperanzador, porque de no ser así, Pablo jamás se hubiera arrepentido, y solamente lo que le esperaría a Pablo sería la condenación eterna por sus pecados de manera justa. La voluntad de Dios en Pablo fue salvarle de su condición de condenación y muerte eterna. La voluntad de Dios fue revelar su gloria en el rostro de Cristo. La voluntad de Dios fue hacerlo miembro de su cuerpo. Esto pasó en Pablo. Esta fue la voluntad de Dios para Pablo. Pero no porque Pablo lo mereciera, no porque lo haya buscado, sino porque a Dios le plació hacerlo así. Y eso, como decía, es esperanzador y maravilloso. Porque es Dios quien nos convence, es Dios quien nos busca, es Dios quien impone su voluntad, de tal manera que cuando esto sucede, nosotros corremos a Él, nosotros le anhelamos, nosotros vemos lo bello y hermoso que Él es. ¿Qué podemos aprender de toda esta primera parte, de este remitente? Pablo entendió que no se pertenece a sí mismo, sino que es siervo, esclavo, apóstol de aquel que le salvó, Cristo Jesús. Pablo entendía que esto no inició en él, sino que Dios tuvo misericordia de él. Como dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. A Pablo le fue concedido gracia para ver, gracia para escuchar y gracia para continuar viviendo. Así que hermano, hermana, si has sido salvo no fue porque hubiera algo bueno en ti, sino que fue su voluntad, fue su misericordia, fue por su gracia. Él decidió salvarte, Él decidió buscarte, Él decidió deslumbrarte con su gloria, Él decidió darte vida, Él decidió amarte, Él decidió añadirte a su cuerpo, a su iglesia, por su voluntad, para la alabanza de su gloria. Si esto ha sido así, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Somos ahora sus siervos, sus esclavos, sus apóstoles, sus embajadores del reino de Dios. Somos sus representantes. Así que hermano, hermana, vive para aquel que te salvó de pura gracia. Vamos a pasar al destinatario. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta es la segunda parte del versículo 1. Si se dan cuenta, Pablo al dirigirse a los que están en Éfeso, se dirige a ellos con dos adjetivos: santos y fieles. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra santo? Fundamentalmente significa ser separado. Entre los griegos significaba ser dedicado a los dioses. Entonces, esta palabra en la escritura también se refiere con un sentido moral, un sentido espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Es ser separado, apartado, es tener acciones puras y justas. Todo eso significa santo. En el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios está tratando con una nación y esta nación está siendo apartada para Dios, para ser un pueblo santo, consagrado para Él. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo, refiriéndose al pueblo de Israel. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Vemos que la palabra santo es puesta ahí y Dios dice que tú eres mi nación, mi pueblo santo, apartado. Esa es la misma idea que vamos a encontrar más adelante cuando dice Jehová tu Dios te ha escogido, te ha apartado, te ha seleccionado. De entre todas las naciones yo he puesto mis ojos en ti para mostrar mi nombre en ti, para hacerte santo. Así que mira cómo ahora Pablo usa esa misma expresión, santo, esa misma palabra, santo, para referirse a los de Efesios. Esta carta va dirigida solamente a santos, solamente a ellos. Todo lo que va a continuar diciendo la carta de Efesios es en función a solamente los santos. Antes de avanzar, yo quisiera que recordemos al menos tres estados, tres posiciones
tres acciones de la santidad en los hijos de Dios. Se habla de santidad posicional. La santidad posicional es la que es lograda en el momento de que nacemos de nuevo. Ante los ojos de Dios somos declarados justos, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Su sello de pertenencia es puesto en nosotros, somos santos delante de Él. Todo esto es logrado por las obras santas de Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, obediente, santa ante Dios. Y su vida, toda su vida es puesta a nuestra cuenta, a nuestro favor. De tal manera que ahora no solo su vida santa es acreditada a nuestro favor, sino que Él habita en nosotros, Él mora en nosotros, el Santo mora en nosotros. Es como si Dios nos colocara delante de, es como si Jesús nos colocara delante de Dios. ¿Y quién puede morar delante del Santo, Santo, Santo? Solamente aquel que es santo. Así que Dios, por medio de Jesucristo, nos coloca posicionalmente como santos. Somos santos. Ya somos, eso es lo que ya somos en Cristo Jesús, santos. No podemos añadir nada a nuestra santidad, porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Esta es la santidad posicional. Pero también hablamos en la Escritura de santidad progresiva. Esta está sustentada, motivada por la vida del Espíritu Santo que vive en nosotros. No podemos progresar en nuestra santidad espiritual si el Espíritu Santo no habita en nosotros. No podemos hablar de santidad progresiva si no hemos nacido de nuevo. Pero al momento de nacer de nuevo, en esta tierra, nosotros ahora tenemos la capacidad, el querer, el hacer por la voluntad de Dios para vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad, a mortificar el pecado, a avanzar en nuestra madurez, en nuestra conformidad a Cristo Jesús. Y todo esto lo hacemos en dependencia de Él. Antes, hermanos, no podíamos hacer esto. Pero ahora tenemos el poder para luchar contra el pecado. Ahora tenemos el deseo de amarle, servirle, adorarle. Y todo esto forma parte de nuestro camino de santidad. El cristiano es aquel que ha sido hecho santo posicionalmente y entonces es llamado a vivir en santidad progresiva. Y por último, cuando hablamos de santidad, también podemos hablar de santidad futura o consumada. Y es aquella cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra a juzgar a todo el mundo, el fin del mundo. Y entonces entramos a la eternidad con Dios. En esa eternidad con Dios, unidas a Dios, ya no pecaremos, nuestro cuerpo será glorificado, estaremos presentados delante de Dios sin manchas, sin arrugas, estaremos con Él para siempre y jamás pecaremos voluntariamente. Ya no habrá deseos pecaminosos, ya no habrá esa lucha contra el pecado, porque eso habrá cesado. Esa santidad será consumada, será futura. Ese día vendrá, hermanos. Así que una pregunta que podemos hacer es, ¿cómo entonces una persona es declarada santa? Ya lo hemos dicho, pero vamos a ver la Biblia. ¿Cómo una persona es declarada santa? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En el texto nos dice que el que nos santifica es Cristo Jesús. Y entonces, en este mismo texto dice, somos llamados a vivir en santidad. Si vemos que primeramente tenemos que ser santos por Cristo Jesús, y entonces somos llamados a vivir en santidad. Hebreos 10 al 14, dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hermanos, esta ofrenda que Jesús hizo y presenta delante de Dios, dice la Escritura que nos ha hecho perfectos
Cristo por su ofrenda delante de Dios. Somos santificados mediante su ofrenda. Nuestra posición ante Dios ha sido cambiada y somos presentados delante de Él como santos gracias a la vida de Cristo Jesús, una vez y para siempre. Para Pablo, hermanos, esto era algo maravilloso y que solo Dios por su voluntad podía lograr. Y a estos cristianos en Éfeso, Pablo les llama santos en base a su nueva posición e identidad en Cristo. Ya no solamente se les llamaba santos o una nación santa al pueblo de Israel, sino que ahora los gentiles, recordemos que la carta de Efesios fue escrita para judíos y gentiles, judíos que sabían que ellos eran llamados a ser una nación santa, pero ahora también los gentiles, Pablo les dice santos, y ahora es un pueblo santo. Primera de Pedro 2, 9 al 10, eso es lo que nos dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Pero ahora también habla, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿pueblo qué? Pueblo santo, pueblo real, linaje escogido, real sacerdocio. Vosotros que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Ven? ¿Cómo esto ahora sucede con los gentiles? Ahora son llamados santos, posicionalmente, somos llamados a la santidad. Pero no solamente ese es el adjetivo que usa para referirse a los de Efesios, sino también que usa la palabra fieles. Esta palabra puede ser traducida de la siguiente forma: a los santos y creyentes en Cristo Jesús. Esta palabra fieles lo que quiere transmitir es la idea de que confían, de que descansan su fe en Cristo Jesús. Estos creyentes confían en Jesús y descansan en Él. Todo cristiano, hermanos, todo cristiano es llamado a permanecer confiando en Cristo Jesús. No solamente crees en Jesucristo cuando eres salvo, sino que continúas creyendo en Él. Ese es el tema de Hebreos capítulo 11. Una y otra vez Hebreos capítulo 11 muestra a hombres que caminaron en fe, que todo lo que hacía era en fe. Abraham salió de su tierra en fe. Abel ofreció sacrificio a Dios por la fe. José pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto y enterrados en la tierra prometida por fe. Todo lo que ellos hacían era por medio de la fe. Descansaban, creían en las promesas de Dios, continuaban creyendo en Dios, caminaron de esta forma creyendo en Dios, aunque no recibieron lo que Dios había prometido, pero continuaron creyendo en Dios. Por lo tanto, Hebreos capítulo 12 dice, ya que esto es así, que hay testigos de todo esto, que los cristianos de aquel tiempo, que los creyentes de aquel tiempo caminaban en fe, ustedes ahora deben de hacer lo mismo. Pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Pongan su confianza en Cristo Jesús. Pongan sus ojos en Él. Él es el autor, Él es el consumador. Así que, hermanos, la vida cristiana inicia solamente por la fe en Cristo Jesús y continúa confiando en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está diciendo a estas personas. Son santos y fieles. Son santos y creyentes en Cristo Jesús. Estos son los adjetivos que usa Pablo para referirse a personas específicas. Pero vamos a ver que hay una conexión. Y hay como dos contenedores de estas personas. Una conexión entre estas palabras. Hay una conjunción. La palabra y. Santos y fieles. Estas palabras están unidas por la palabra y, por la conjunción y. Significa entonces que las dos están pegadas, unidas, relacionadas y que no pueden ser separadas, no son opcionales. Tú no puedes ser santo aunque no creas en Cristo Jesús. Tú no puedes decirte que crees en Cristo Jesús si tú no eres santo. Las dos cosas van unidas. Somos santos y fieles. No pueden ir separadas. Si tú eres cristiano, tú tienes que ser santo y creyente en Cristo Jesús. Pero también esos adjetivos
están colocados, están contenidas en dos como contenedores. La Biblia nos dice, podemos leerlo de esta manera: santos y fieles en Cristo Jesús, y santos y fieles que están en Éfeso. Esta expresión en Cristo Jesús la vamos a ver una y otra vez en esta carta. Esta expresión como unidos en Cristo Jesús, en Él. Todas estas expresiones nos hablan de que estamos contenidos en Él, estamos unidos a Él. Es como si Cristo fuera todo el mar y nosotros estamos sumergidos en Él. No solamente empapados, sino que incluso somos como peces en el mar. Nos habla de que estamos colocados en Él, somos santos por su sangre, nuestros pecados son borrados por Él. Ante Dios estamos en toda la condición para estar en su presencia. Nos habla de que nuestra confianza está sustentada por Él. Nosotros descansamos en Él. Él nos sostiene, Él nos preserva, Él es autor de nuestra fe. Santos y fieles en Cristo Jesús. Estamos contenidos en Él, estamos unidos a Él. Es como si Dios nos pusiera en las esferas espirituales, en el cielo. Estamos ya con Él. De hecho, Romanos es lo que dice, que estamos justificados y glorificados ya. Para Dios estamos con Él, unidos a Él, porque estamos unidos en Cristo Jesús. Pero también al mismo tiempo, Pablo dice que son santos y fieles y están en Éfeso. Pablo habla de esos mismos santos y fieles que están en Cristo Jesús y que ahora son santos y fieles en una parte geográfica, en este mundo. Estos santos y fieles han sido colocados en el mundo y más particularmente en una embajada, en una iglesia. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 17, 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No somos del mundo, hermanos, pero estamos en el mundo. Y ahora Pablo les recuerda a estas personas que son santos y fieles, que vivan como santos y fieles en el mundo. El cristiano debe considerar su posición ante Dios. Es decir, he sido hecho santo y fiel por la sangre de Cristo. Y esta es la motivación que tenemos para poder vivir como santo y fiel en nuestro peregrinaje dentro del mundo. No se trata de nuestra capacidad de soportar lo que nos hace perseverar, sino se trata de mirar lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a nuestro favor. Y entonces, al considerar esto, tenemos todo lo que necesitamos para luchar, para mortificar el pecado, para esforzarnos, para negarnos a nosotros mismos, para amar a nuestras esposas, para perdonar, para buscar su presencia a través de la oración y meditación de las Escrituras, para obedecer sus mandamientos, hermanos. Somos primeramente llamados a considerar lo que somos para que podamos nosotros tener la fuerza, el aliento, el sustento, la motivación para hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Qué aprendemos de todo esto? Hermano, hermana, si tú has sido salvo, si tú has nacido de nuevo, entonces todo esto que vimos es para ti, porque esta carta está escrita para los santos. Ante Dios tú ya eres presentado y declarado como santo, fiel, justo, perfecto, como hijo de Dios. No puedes añadir nada a eso, porque tú no hiciste nada. No podríamos hacerlo, no podríamos alcanzar a Dios, pero el sacrificio de Cristo que fue imputado a nuestra vida, a tu vida, es lo que sustenta tu salvación. Dios nos ama solamente porque ama mucho a su Hijo, y si estás en Él, entonces su amor nunca se apartará de ti. Así que, hermano, contempla el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Y que sea esa la gasolina, lo que energiza tu vida para luchar contra el pecado, para mortificarlo, para proclamar su evangelio, para vivir su evangelio, para obedecer sus mandamientos, para amar a los que te aborrecen, para perdonar a los que han actuado injustamente contra ti, para arrepentirte de tus pecados e ir a tu Padre. No eres de este mundo, pero estás en el mundo. Estás en Cristo Jesús
y eres un embajador en el mundo. Pero si tú no has creído en Jesucristo, si tú no has sido salvo de tus pecados, si tus pecados no han sido perdonados, si tú no estás en Cristo Jesús, nada de esto es para ti. Y tú necesitas correr de la ira de Dios e ir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. No hay pecado tan grave que la sangre de Cristo no pueda cubrir y limpiar. Con una sola ofrenda puede hacerte perfecto para siempre delante de Dios. Ven a Él, arrepiéntete, cree en su evangelio y serás considerado como santo y fiel, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo logró a través de su cruz. Esta es la primera parte que vamos a ver de Efesios. La siguiente semana vamos a ver la segunda parte de la salutación, que son los saludos de Pablo a estos creyentes. Dios les bendiga a todos.